país, y haber un desarrollo como nunca antes se había visto e imaginado en el Perú. Donde está su base política también, dicho sea de paso. Exactamente. Y también hay un atraso que hay que superar en el sur también. Ha insistido en que es una promesa de campaña, que efectivamente la era, y la ha anunciado. Y estamos hablando del gasoducto del sur. Vamos a ver qué tan viable es. Vamos a ver qué tan viable es. Tenemos a dos expertos en el tema para hablar del asunto. Está con nosotros César Gutiérrez, Petroperú, expresidente de Petroperú, y expresidente de Perú Petro, Daniel Saba. Gracias por estar aquí. Empecemos por ahí. Este anuncio tiene, digamos, en la visión presidencial como el anuncio más importante de todo su gobierno. ¿Es viable o no es viable? No, yo creo que no. O sea, es un gran compromiso electoral, pero que en términos reales la pregunta es de dónde sale el dinero y donde las cifras han cambiado dramáticamente. Cuando se hace el anuncio de la concesión en el año 2008, hacia el mes de octubre, hablamos de 1.300 millones de dólares desde Malvinas, o sea, Camisea, hasta Hilo. Eso es cuando Kuntur era de los americanos. Cuando Kuntur era mayoritariamente de un fondo de inversión que se llama Conduit y Odebrecht es el socio minoritario. Pero para explicarle a la gente, Kuntur es ahora el que sería, digamos, el propietario de este proyecto, ¿o claro, no? Es el concesionario el que tendría a cargo el desarrollo del proyecto y donde hoy día el socio mayoritario. Lo que pasa es que los brasileños lo han comprado a los americanos. Claro, ¿cierto? eso es lo que hay que aclarar. Claro, y el otro es un fondo, ¿no? Que no está dedicado a este negocio, un poco están especulando. Un fondo de inversiones en lo cual el socio mayoritario y luego se invierten las cosas y Odebrecht se convierte en mayoritario y las cifras cambian dramáticamente. De los 1.300 millones de dólares que se anunciaron desde Malvinas hasta Hilo, se han convertido casi en 5.000 millones hoy en día. Y le están diciendo al Estado, tú empiezas pues a Malvinas, Quillabamba, que cuesta 1.300, tú pon la plata. Y hay todo un tinglado legal que ya en estos momentos hay una autorización para que con recursos del Tesoro Público, se ha creado hasta una ley para eso, y que Petroperú obligatoriamente intervenga, teniendo a COFIDE como estructurador financiero. Eso ya existe. ¿Comparte usted la misma apreciación, señor Saba? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Con un agravante, además, que al margen de la situación financiera que describe César, no se sabe qué gas va a pasar por ahí. ¿En cuánto? ¿Cómo así? Porque el gas que tiene que pasar sería del lote 58. De los brasileños, de Petrobras. Pero el lote 58 todavía no ha certificado ninguna reserva. Por lo tanto, el gasoducto al sur no puede conseguir financiación de nadie porque no tiene certificación de reservas. Se dijo que se iba a dar los estimados de ese lote, ¿no se han dado todavía? No se han dado. Pero aún cuando se dieran a nivel de estimado no alcanza para que un banco o un consorcio de bancos en este caso financie el gasoducto. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántos trillones? 4 trillones es por lo que menos está en el estudio de impacto ambiental, no está escrito específicamente. ¿Esto no lo va a abastecer el lote 88? No, pues no, sería el lote sale 58. Pero hay un problema adicional y esto tiene que ver ya con la petroquímica. Porque la petroquímica funcionaría con etano. Y el etano es una componente de la mezcla que es el gas natural. Pero ese etano, ¿de dónde va a salir? Si no se sabe cuánto etano tiene el gas del lote 58. ¿Y por qué no puede salir el 88 este gas? Porque el 88... hay una ley, que es la ley de petroquímica, que dice que las empresas están obligadas a proveer el etano para quien lo necesite. Siempre y cuando, dice la ley misma, no disminuye el poder calorífico del gas. Pero ahora, ¿cuál es lo que ese no entiendo, para entonces? que la gente lo entienda, el presidente ha insistido mucho en la recuperación, y esa es la palabra que ha utilizado del lote 88. Mal utilizada, ¿no? Porque lo que en todo caso sería es las reservas que estaban destinadas para el mercado local y se prefirieron exportar, hoy día se van a asignar nuevamente al mercado local. No es que recuperen. Nunca se exportaron, pero un poco, porque no somos con Mónica un poco turulotos. ¿Por qué no se puede usar el 88? ¿De cuál? Para el sur. Porque ahí justamente lo que decía Daniel, o sea, cuando tú le sacas etano al gas natural le quitas poder calorífico al metano. Y tú necesitas utilizar el poder calorífico de ese etano para el lote 88. O sea, los plásticos son con etano. Los plásticos son con etano. Así es. Entonces, la verdad, del anuncio presidencial yo estoy, la verdad, casi en shock. Es un anuncio gaseoso. El problema es que ese anuncio ha sido totalmente apresurado. Hay una serie de variables que no se han definido todavía, como las que te he mencionado. Por ejemplo, ¿qué gas pasa? ¿Qué etano? ¿Cuánto etano se va a llevar? ¿De dónde va a salir el etano? ¿Y por qué se le va a pagar? ¿Por qué Odebrecht no pone la suya? ¿Por qué el Estado tiene que ponerla? Porque no podrían conseguir el financiamiento en este momento, porque no hay reservas comprobadas, certificadas. Pero eso es lo que no entiendo. O sea, nadie les daría el dinero privado. Pero hay una cosa adicional, o sea, no hay la reserva que dice Daniel, pero por otro lado tampoco no hay el consumo garantizado. Un tubo lo haces cuando tienes el recurso y alguien lo consume al otro lado. No hay ninguna de las dos cosas. Pero eso no pasó un poco con Lima cuando se hizo Camisea. ¿Te acuerdas que al comienzo nadie decía el gas, pero mira, la más o menos exportación? el volumen del tubo cuando se hace en Lima, lo garantizado era la cuarta parte.
Hoy día se habla de un tubo de 1.200 y el consumo que se habla de la termoeléctrica es 50. 50 sobre 1.200 es una divergencia enorme. Entonces la gente se podría preguntar, si es que la plata la va a poner el Perú, es decir, a través de COFIDE, 1.200 millones, esto no es un proyecto privado, es un proyecto público. Pero por supuesto, y la pregunta es por qué tiene que darle el Estado al contratista Odebrecht. En todo caso, si esa es la decisión política de poner el dinero, que haga un concurso, pues si aquel que lo hace a mayor valor lo hace. Y lo que te quería preguntar es, si llega el gas allá y no hay quien lo consuma, se lo tendríamos que vender a los chilenos, exportarlo. Seguramente. Porque tampoco, por lo que explica usted, no se puede utilizar en el plástico todo. No, en el plástico es solamente el etano. Solo el etano, queda el metano. Lo que queda del gas queda el metano. ¿Y el metano qué hacemos con el metano? ¿Electricidad o...? Porque dicen que el mercado es muy pequeño. Vendérselo a los chilenos. Lo que pasa es que es pequeño y además el consumo de gas en altura, por ejemplo, tiene restricciones, pues. Tú no puedes usar en altura gas natural para transporte vehicular, por ejemplo. No rinde. Sí, se siente, ¿no? El carro no rinde. O sea, hasta ahora lo que tenemos es una cosa absolutamente gaseosa. Es un anuncio presidencial. Y acá lo peligroso es que se... ¿Y la demanda dónde sería? Pero no puede ser en el sur, porque, digamos, Arequipa, Cusco, no es... Sí, pero no es una gran cantidad de demanda como para justificar todo eso. No se justificaría. Claro, no hay industria muy grande. Mira, si el tubo está diseñado, y según los propios estudios que hay ahí, de 1.200 millones de pies cúbicos por día. Eso es lo que hoy día se consume de camisea, de los cuales la mitad se va afuera, parte de los 1.200 y la mitad está adentro. ¿Dónde nos creamos otro Perú para que consuma la mitad del tubo nuevo? Esa es la pregunta. Además la gente se confunde entre GLP y GNB, ¿no? La gente piensa que le van a bajar el balón. Si no es el balón. Pero en el balón, Aldo, sí se lo van a bajar porque se ha votado una ley en el Congreso hace 2 semanas que llama Fondo de Inclusión Social Energético, en lo cual se va a bajar el balón a cierto sector de la población en 16 soles y se va a subir al resto a 40 soles. Eso ha pasado completamente desapercibido. A ver. Un subsidio cruzado. Claro, por supuesto. O sea, el Fondo de Inclusión Social Eléctrico consiste en, a los grandes consumidores de electricidad, hacer un cargo en la factura eléctrica. Ya está aprobado. Eso cuesta 21 millones de dólares anuales y eso va a bajar 16 soles el balón al pequeño consumidor, que no está definido quién es. Pero a la par se le quita el Fondo de Estabilización de Combustibles al resto de consumidores, con lo cual el balón de 34 subirá para el resto a 40 soles. Eso es lo que no se ha dicho. O sea, en las clases medias y altas van a pagar el balón de gas a 40 soles. Y en las clases, digamos, populares va a ser 16... Menos 16 soles. Pero, ¿y cómo evitas que el de 16 no llegue al que tiene dinero? Claro, es que es un gran problema. Pero es un sí o sí. Yo tengo algún enchufe, algo, y lo compro a 16. No, es más, o sea, como se va a hacer vía tarifa eléctrica, por el subsidio sale de la tarifa eléctrica, el recibo tendría un desglosable y un vale, tú vas con el vale de 16 soles, entonces te dan un descuento. Ya me imagino el tráfico de vales que va a haber en el mercado. Ahora, otra cosa también que se habló en el gobierno anterior, decían de que no tenía sentido económico poner una planta en Echarate para hacer balones de gas y para reconvertir el gas a GLP. No tiene ningún sentido económico. Porque no hay gente en Echarate, entonces... y además la planta de las dimensiones de la planta son tan pequeñas que la planta no es económica. Y ese balón lo tendrías que llevar de Echarate al Cusco, aparte. Claro, y tiene que ser subsidiado. O sea, un gasto más para Petroperú. Ahora, volviendo al tema de los 1.200 millones que tendría que poner COFIDE, ¿el ministro de Economía estará de acuerdo con eso? Es decir, ¿aprobaría ese crédito? Pero, mira, en diciembre de este año se aprobó una ley donde dice que se utilizarán recursos del Estado, dice la ley. En el Congreso nadie ha dicho nada. Y dice que esos recursos se utilizarán en una estructura de financiamiento que lo planteará COFIDE y el Ministerio de Economía la aprobará. Por eso quisiera preguntarle al señor Castilla, oiga, los 1.200 millones de dólares, ¿quién va a dar fe que vale 1.200? Y me han respondido por ahí que la Corporación de Inefomento. Yo digo, la Corporación de Inefomento, ¿qué facultades tiene, qué experiencia tiene en valorización de infraestructura? Ninguna. Entonces, lo que necesitamos es que el ministro Castilla salga y explica cómo va a poner esos 1.200 millones, quién da fe qué es lo que vale y cuál va a ser el mecanismo. Eso nadie lo ha explicado y según la ley que se ha votado en diciembre del año pasado en el Congreso, él es el que va a autorizar la transferencia vía COFIDE de aumento de capital a Petro y eso es lo que dice la ley. Y esa plata de Petro va directamente a Junto. Ahora, otro tema también que usted ha mencionado, dentro de poco las concesiones petroleras en el norte, en la selva, van a revertir al Perú. Entonces, yo lo que le he escuchado, usted dice que lo más lógico con el precio del petróleo hoy en día es licitar esos campos en lugar de dárselos a Petroperú y con esa plata, bueno, hacer este tipo de cosas. Y otras cosas, por ejemplo, lo que pasa acá... ¿Cuánto ganaríamos licitando esos campos? Hay un lote que es crucial, que es el lote 1B. Tú sabes que en el norte del Perú se ha encontrado petróleo pesado en el lote 67 y en el 39. Perenco, ¿no? Perenco y Repsol. Y el 1B tiene bastante petróleo pesado.
ese lote el una vez se puede licitar, nosotros estimamos... ¿Se va a revertir? Claro, no, pues, pero va a revertir y si se licita se puede sacar 500 millones de dólares como pago inicial, ese era nuestro estimado. Lo que está, la voz que está corriendo ahora es que Petroperú quiere hacer una sociedad con esta empresa que está operando ahora para que la empresa devuelva el lote y al mismo tiempo se firma otro contrato para extender la concesión de esta empresa por 30 años más, lo cual es sacarle la vuelta a la ley y es perder esos 500 millones de dólares que nosotros estimábamos que se pueden recuperar. Solamente para que el nombre Petroperú y solamente para que el nombre Petroperú. ¿Por qué esa insistencia en este gobierno, digamos? Yo no entiendo. Digamos, ¿cuál sería la interpretación? ¿Usted tiene una interpretación? Aquí el único... ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que yo comparto perfectamente lo que dice Daniel. Y si se quiere el Estado que Petroperú participe, yo haría un concurso y diría, el que gane le dará una participación de X% a Petro. Eso es una forma de participar en Petro de una manera completamente transparente. Y una asignación en puntaje sería aquel que le da mayor porcentaje a Petro. Pero yo no puedo hacer que compulsivamente Petro entre allí y se prorrogue pues la duración por semestre. ¿Perenco es qué empresa es la que está ahí? No, Pluspetrol. Los argentinos. ¿Acaso la devolución que no hace el martes es un canje a que me den a mí el lote por 30 años más? Yo me estoy preguntando eso. O sea, no, aquí hay una especie de vuelta, ¿no? Es una sacada de vuelta. Y eso sería grave, ¿no? Y es un perjuicio económico, porque lo que habíamos propuesto en Perupetro es que esos 500 millones se utilizaran para crear un fondo de desarrollo de las comunidades andinas de la selva, que lo necesitan. E incluso hablamos con representantes de países de Norteamérica que estaban dispuestos a aportar ese fondo siempre que el Perú también pusiera su cuota. Contravalor. Muy bien. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. La verdad que es está muy interesante, sí. Interesante lo que ustedes han señalado. Habrá reacciones y habrá consecuencias. Seguramente habrá, el gobierno responderá, el Congreso y también los del Poder Ejecutivo. Vamos a ver. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Muchas gracias, señor Saba.